Primera de Corintios 1, 1 al 13. Dice así la Escritura, y me gustaría ir resaltando luego algunos aspectos que yo creo que son importantes para el futuro de la fraternidad y para la relación que debemos de tener como pastores, como compañeros, como hermanos en Cristo. Comienza así el apóstol Pablo escribiendo a esta simpática iglesia que era la de los Corintios, diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y después, esto es un inciso que hago, después de esta alabanza, porque prácticamente es una alabanza, hablando, dando gracias por los hermanos, destacando que no les falta ningún don, que son sabios, pero luego abre algo muy interesante aquí el apóstol Pablo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, me parece muy interesante lo que el apóstol Pablo nos presenta aquí, de lo cual seguramente todos nosotros habremos predicado alguna vez o habremos hecho algún estudio bíblico, sobre todo cuando hemos visto la congregación, pues que hay murmuración, que hay crítica o que hay historias que llevan a una división de corazón, una división interna, que es el problema. Pero yo quisiera destacar de aquí varias cosas. Es interesante que el apóstol Pablo dice que sean de un mismo parecer. Personas que tienen diferente criterio, luego vamos a hablar un poco de esto, tener un mismo parecer. Y eso es posible, y lo es en Cristo. Pero al mismo tiempo es importante destacar la importancia de poder ser un grupo de hermanos y hermanas, de pastores y pastoras que tienen esa fraternidad, no simplemente porque están en un sitio, sino porque hay un proyecto, porque estamos sirviendo a Cristo en un lugar que no es en sí lo importante el lugar. Fijaros, yo que vengo del contexto bautista, podríamos decir en la teología que conocéis, como se conoce como bautista y que se hace mucho énfasis en la iglesia local, fijaros que a veces nos equivocamos en estos énfasis también y no nos explicamos bien, porque si bien la iglesia en general, el pueblo de Dios, está coordinado por el Espíritu Santo, es verdad que tenemos que ser fieles en nuestra iglesia local, pero muchas veces hacemos tanto énfasis o un énfasis equivocado en lo que es la iglesia local que pensamos que la iglesia local es el local. Es decir, que si uno se congrega en un almacén, la iglesia es el almacén, o es una nave, o es un edificio precioso. Pero la iglesia local no es el local, es el proyecto que se localiza porque hay un grupo de hermanos dispuestos a servir al Señor. Y es el grupo de hermanos que pueden estar reuniéndose debajo de un árbol o puede estar reuniéndose pues
en una nave por ahí o en un edificio que tiene una simbología de iglesia muy bonito, pero que en definitiva no es el edificio, no es el local. ¿Por qué digo esto? Porque pensando en la fraternidad, cada uno de nosotros estamos en diferentes lugares. Y sí es verdad que la fraternidad está creciendo. Y fijaros que precisamente en cuanto a esto, el planteamiento que queremos hacer con vosotros, que yo he compartido con la Junta y que hemos estado meditando en él, orando, y que creemos que es bueno que vosotros también lo consideréis para ver qué pasos podemos dar, tiene que ver con esto. Porque Málaga es una provincia amplia, pero además que se está haciendo muy densa en el sentido de población, creciendo de una forma tremenda, con muchos retos, donde hay una población que ya es mayor la parte extranjera que la nativa, y donde realmente se están desarrollando muchas congregaciones en muchos sitios. Y eso está suponiendo que haya pastores en toda la geografía de la provincia, de manera que estamos hablando de lugares muy distintos, pero también de una idiosincrasia que muchas veces en un sitio y en otro son muy diferentes y se requiere procesos, proyectos también distintos. Por lo tanto, nos damos cuenta que muchas veces hay pastores que les cuesta mucho relacionarse con todos porque están muy lejos, porque están implicados en otras cosas, y es fundamental que seamos una fraternidad, pero con la flexibilidad de poder crecer independientemente de la localidad en esa unidad y lo que implica ser una familia en Cristo. Se va el tiempo rápidamente, pero fijaros que el apóstol Pablo dice que había sido informado por los de Cloé, de que había entre ellos algunos problemas, que unos decían que era de Pablo, que otros eran de Cefas, que otro era de Apolos, que otro era de Cristo, pero en definitiva el problema no eran los grupos que había, porque grupos siempre hay, y puede haber un grupo en una congregación, incluso de ese grupo se puede formar otro en otro sitio, y la fraternidad de pastores está, digamos, en diferentes lugares, como decía. El problema no son los grupos. De hecho, el pueblo de Israel se desarrolló con grupos, eran tribus, pero coordinadas con un proyecto que venía de Dios, y estaban juntos para dar ese testimonio que tenía que ver con lo que el Señor estaba revelando. El problema no son los grupos, el problema es cuando hay división en nuestros corazones. El problema es cuando hay situaciones que no somos transparentes, cuando hablamos criticando, cuando decimos, bueno, a mí lo que me interesa es esto, y al otro lo que le interesa es otro, y yo voy a pelear por esto, y el otro va a pelear por lo otro. Y al final buscamos, por eso yo titulaba esta reflexión, como una fraternidad que no es caprichosa. Porque no tenemos que andar conforme a lo que sea mi criterio, sino conforme al parecer de Cristo. Y es lo que juntos tenemos que buscar. Porque, queridos pastores, muchas veces cuando vamos hablando de criterios personales y pensamos porque no estamos unidos lo suficiente, y unidos significa estar en el proyecto, participando, buscando la voluntad de Dios juntos. Hoy era una reunión muy importante, yo esperaba que estuviesen casi todos, pero bueno, no es así. Tenemos que seguir trabajando para que haya interés, para que lo que hagamos se intente participar y hacerlo juntos, porque como digo, esta reunión se ha planteado una reunión súper importante y estamos los que estamos. Pero bueno, aún así, no es cuestión de decir, bueno, pues el que no ha venido lo voy a criticar, que es interés. No es la cosa, pero sí preocuparnos por los demás, sí hablar los unos con los otros de forma directa y no de unos a terceros, porque ese es el problema. Mirad, yo he estado muchos años como directivo en la web y os puedo decir que me ha tocado confrontar tantos problemas en diferentes iglesias que ya estaba casi obsesionado con las problemáticas, y muchas veces se daban precisamente por los mismos pastores, por los líderes, por los que más tiempo llevaban. Y me acuerdo una vez que viajaba a Granada
y vi un letrero que ponía "se arreglan iglesias". Y yo pensé, fíjate cómo estamos, que ya hay hasta una agencia para arreglar iglesias. Bueno, me di cuenta luego que era una floristería, que arreglaban iglesias y además pues las decoraban y todo eso, pero ya estaba obsesionado, ¿no? Con esa situación de esta manera. Y la verdad es que debemos de darnos cuenta, yo creo que de ahí el ruego del apóstol Pablo, que es un ruego a los hermanos. Dice, os ruego, hermanos, en Cristo. Mirad, el Pablo autoritario, el Pablo que tenía tanto reconocimiento, que tanto sabía, rogaba. Y hermanos, hay cosas que no se pueden imponer, solamente surgen por la obra de Dios en medio de nuestras vidas, por la obra del Espíritu Santo. Y yo quisiera hacer ese ruego y creo que juntos deberíamos de hacerlo. Un ruego por la fraternidad, un ruego para caminar juntos, un ruego para conocernos más y apoyarnos más, un ruego por una fraternidad que realmente sea práctica, no solamente para unos poquitos, sino para la obra que Dios está realizando en Málaga, de manera que no nos fraccionemos con divisiones internas que parten del orgullo, que parten de mi criterio, sino que juntos podamos humillarnos y decir, os ruego que seamos de un mismo sentir. Fijaros que el apóstol Pablo también rogaba a otras iglesias, como cuando escribía a los filipenses y le decía, hablaba de Evodia y Síntique, dice que rogaba por Evodia y Síntique que fuesen de un mismo sentir. Y el mismo Señor Jesús le da mucha importancia a esto porque él mismo oraba, como recordáis, por lo que se llama la oración sacerdotal, para que seamos uno, como el Padre y él son uno, ¿no? Para que el mundo crean. Entonces, bueno, hermanos, yo creo que es importante que estemos dispuestos a bendecirnos y ver que somos una fraternidad y que busquemos que sea real. Y eso nos va a llevar a hacer algunos cambios que son necesarios y no quedarnos simplemente en un lugar, en un local, en una localización de Málaga, sino ver que la obra de Dios es muy amplia, que no se puede medir con un metro ni con estacas, sino que las paredes tienen que ser flexibles para abrirse conforme a lo que Dios quiera. Y es bueno que nos bendigamos, hermanos, es bueno que nos bendigamos. Y habrá cosas que uno es de una línea, otro es de otra, pero somos el pueblo de Dios y somos los que estamos formando parte de la fraternidad, líderes, pastores, siervos, consiervos, pastores y pastoras que Dios nos ha llamado para servirle y no podemos esperar que la iglesia esté unida si nosotros no lo estamos. Y tenemos que procurar que eso sea así y desterrar cualquier tipo de semilla de discordia que venga con ese sentido. Y bendecirnos, pero no de mala uva. Yo no sé, ¿sabéis cómo se bendice uno con mala uva? Yo recuerdo una vez que estaban hablando dos pastores por teléfono, eran pastores, y tenían un problema entre ellos. Y al final estaban hablando entre ellos mosqueados, y al final estaban terminando y dice uno, mira, que el Señor te bendiga, que te hace mucha falta. Y el otro le contesta, que te bendiga a ti que te hace más falta. Bueno, eso es decirnos con mala uva. No es el criterio, no es la forma, no es lo que Dios quiere. Él quiere una bendición genuina que surja del corazón. Y bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero es un ruego en Cristo. Y voy terminando para luego hablar un poco de lo que es el proyecto. Es un ruego en Cristo. La fraternidad se tiene que dar en Cristo. Somos ya un pueblo, pero tenemos que caminar hacia esa meta que es Cristo y la fraternidad y la unidad también está en esa meta y tenemos que caminar juntos para llegar juntos ahí. Mirad, en Cristo significa como Cristo hace las cosas, como Cristo es. Y Cristo era el que lavaba los pies a los discípulos. Maestro, pero tú me vas a lavar los pies, pues si yo soy el maestro y te lavo los pies, ya sabes que es lo que tú tienes que hacer. Cristo es el que murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo es el que lloró cuando vio al pueblo disperso y dividido. Es el Cristo que los teólogos en este aspecto llaman el Cristo kenótico, que se humilla. Y eso es solamente algo de Dios, porque no hay nadie tan alto como para poderse humillar tanto como hizo Cristo. Nuestra autoridad está en Cristo. Y si no hay unidad, y si no hay fraternidad, no vamos a estar andando en Cristo y no va a haber autoridad para hacer lo que Dios quiere.
Podía comentaros mucho como esto, no da tiempo. Pero cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo todo lo podemos, pero lo podemos si caminamos conforme a lo que Cristo quiere, no tomando el nombre de Dios en vano y haciendo las cosas bajo nuestro criterio. Cuando andamos en Cristo y estamos unidos, ahí hay poder, ahí hay poder. Poder para crecer, poder para desarrollarse. El Señor añadía a la iglesia cada día los que tenían que ser salvos cuando la iglesia vivía en armonía. Cuando Jesús oraba al Padre que sean uno como tú y yo, decía para que el mundo crea. Hay poder en la unidad. Cuando en el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, concluye diciendo, porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces, no es cuestión de cada uno en un lado, haciendo las cosas en su criterio, teniendo una fraternidad interesada. Mira, me arrimo a la fraternidad, a ver si saco algo, a ver si me ayudan en esto. No, es para cumplir la ley de Cristo, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Y así es que al final podemos ser de un mismo parecer, como en el libro de los Hechos, en medio de las dificultades y las decisiones que se habían de tomar, se concluye, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Un parecer para servir a nuestro Dios. Y hermanos, podríamos comentar mucho de esto, pero podemos ver, y Alfonso puede también corroborar esto, y los hermanos que están en la directiva de CEMMA también, que se están formando muchas iglesias en Málaga. Y eso no es malo, eso no es malo, porque es todo lo contrario, es crecimiento. Pero queremos estar juntos y queremos buscar una fraternidad que realmente desde lo que ya hay podemos dar pasos para llegar a toda la provincia. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí es donde yo quería compartiros y voy a dejaros pantalla. Creo que me puso ya un mensaje, Juan Carlos, como termina ya, que ya te pasaste. No, tenía que haber hecho a voz viva, que no, ahora estoy viendo el mensaje. Vamos a ver. Compartir pantalla. Podéis verlo, ¿no?